Hola curiosos, en el episodio de hoy hablaremos sobre la controvertida figura de Salvador Allende. ¿Fue un mártir? Repasaremos su mandato y las circunstancias que rodearon al golpe de Estado. ¡Comenzamos! El 11 de septiembre de 1973, el presidente Salvador Allende se encontraba en el Palacio de la Moneda, junto con algunos de sus colaboradores y partidarios, resistiendo el golpe de Estado liderado por el general Augusto Pinochet. A las 9:10 de la mañana, Allende realizó su último discurso radial, a través de la radio Magallanes, en el que llamó al pueblo a defender la democracia y el socialismo, y afirmó que él no renunciaría ni se rendiría. Y en tono desafiante y emotivo, el presidente Allende anunció su muerte como un acto de lealtad al pueblo. La última oportunidad. A las 11:52, el Palacio de la Moneda fue bombardeado por la Fuerza Aérea, causando graves daños y heridas a los defensores. Allende se refugió en el Salón Independencia, donde tenía un fusil AK-47 que le había regalado Fidel Castro. A las 13:30, los militares golpistas exigieron la rendición incondicional de los ocupantes del palacio, amenazando con un nuevo bombardeo. Allende rechazó la oferta y ordenó a sus acompañantes que se retirasen y se salvaran. Él decidió quedarse y morir en el palacio. A las 13:40, según la versión oficial, Allende se disparó en la barbilla con el fusil, provocando su muerte instantánea. Su cuerpo fue encontrado en el sofá del Salón Independencia, con el arma entre las piernas y una gran herida en la cabeza. A las 14 horas, los militares entraron en el palacio y constataron la muerte de Allende. Su cadáver fue sacado por una puerta lateral y llevado al hospital militar, donde se le practicó la autopsia que confirmó el suicidio. La muerte de Allende fue anunciada por la Junta Militar a las 15:15, por medio de un comunicado leído por el almirante José Toribio Merino. El comunicado decía que Allende se había quitado la vida al verse acorralado por las fuerzas leales a la patria, y que su cuerpo sería entregado a su familia para que lo sepultaran sin honores. Si te está gustando, dale a like, suscríbete al canal y activa la campanita para enterarte de cuando subimos un vídeo nuevo. Salvador Allende se acercó a las ideas socialistas desde muy joven, influenciado por un carpintero anarquista de origen italiano. En 1933 participó en la fundación del Partido Socialista de Chile, una fuerza políticamente marxista y latinoamericanista, distanciada de la socialdemocracia y de Moscú. Fue diputado, ministro de Salubridad y senador por el Partido Socialista. Allende fue candidato a la presidencia de la República en 4 ocasiones: en 1952, en 1958, en 1964 y en 1970. Finalmente, el 4 de septiembre de 1970, Allende obtuvo el primer lugar en las elecciones presidenciales, con un 36,6% de los votos, seguido por el expresidente Jorge Alessandri, con un 35,3%, y por Radomiro Tomic, con un 28,1%. Al no alcanzar la mayoría absoluta, su triunfo debía ser ratificado por el Congreso Pleno, lo cual ocurrió el 24 de octubre con 153 votos a favor y 35 en contra. El programa de gobierno de la Unidad Popular contemplaba la construcción de un Estado popular y una economía planificada de corte estatal. Entre sus principales medidas se destacaron la nacionalización del cobre y otras áreas claves de la economía, la reforma agraria, la redistribución de la riqueza y la ampliación de los derechos sociales. El proyecto de Allende buscaba instaurar el socialismo por la vía pacífica, también llamada vía chilena al socialismo.
Las relaciones internacionales de Allende con los países comunistas se basaron en el principio de la autodeterminación de los pueblos, y Allende defendió el derecho de Chile a elegir su propio camino al socialismo, sin imitar ni depender de ningún otro modelo extranjero. Allende visitó Cuba en noviembre de 1971, siendo el primer presidente latinoamericano en hacerlo después de la revolución en 1959. Allí fue recibido con gran entusiasmo por Fidel Castro y el pueblo cubano, que lo consideraban un aliado y un ejemplo. Allende expresó su solidaridad con Cuba y su rechazo al bloqueo económico impuesto por los Estados Unidos. Allende también viajó a la Unión Soviética en diciembre de 1972, donde se reunió con el líder soviético Leonid Brezhnev y otros dirigentes del bloque socialista. Allende solicitó ayuda económica y política para enfrentar la crisis que vivía Chile. La Unión Soviética le ofreció un crédito de $100 millones y el respaldo diplomático ante la ONU. Allende recibió en Chile la visita de dos figuras emblemáticas del movimiento revolucionario mundial, el Che Guevara y Fidel Castro. El Che Guevara estuvo en Chile en 1961, cuando Allende era senador, y mantuvo una reunión privada con él, en la que le manifestó su admiración y su apoyo a su proyecto político. Fidel Castro visitó Chile en 1971, cuando Allende ya era presidente, y realizó una histórica gira de 23 días por el país, en la que pronunció discursos y participó en actos públicos ante el pueblo chileno. La vida personal de Allende fue objeto de escándalo y crítica por parte de la sociedad chilena, por tener varias amantes y por despreciar a su esposa, Hortensia Bussi, y llevar una vida de lujos y excesos, mientras que el país sufría una grave crisis económica y social. Allende nunca negó sus infidelidades, pero tampoco las exhibió públicamente. La crisis económica que afectó a los chilenos bajo el gobierno de Allende fue el resultado de varios factores, entre los que se destacan la oposición interna de los sectores empresariales a sus políticas de nacionalización, el bloqueo financiero internacional, el aumento del gasto público, la inflación, el déficit fiscal, el desabastecimiento, el mercado negro, y todo ello llevó al país a una situación de descontento social y a varias huelgas. La crisis se agudizó en 1973, cuando el Producto Interno Bruto cayó un 5,6%. La inflación alcanzó el 508% y el desempleo llegó al 16%. El recorte de libertades fue una de las acciones más graves protagonizadas por el gobierno de Allende, especialmente en lo que se refiere a la libertad de expresión y de prensa. Se denunció que el gobierno controlaba los medios de comunicación, censuraba las opiniones disidentes, perseguía a los periodistas críticos y favorecía la propaganda oficialista. Las detenciones políticas fueron otro de los aspectos controvertidos del gobierno de Allende, deteniendo arbitrariamente a personas por motivos políticos, violando el debido proceso y torturando a opositores. Sin embargo, no hubo ejecuciones extrajudiciales y las víctimas mortales fueron producto de enfrentamientos con la policía. La nacionalización de las empresas privadas fue una de las medidas más emblemáticas y polémicas del gobierno de Allende, que buscaba transformar la estructura económica del país y avanzar hacia el socialismo. El gobierno nacionalizó el cobre, el hierro, el salitre, el carbón, el acero, el transporte, la banca, la electricidad, el petróleo y otras áreas estratégicas de la economía, suponiendo una violación de la propiedad privada y una amenaza para la libre empresa que terminó provocando el desabastecimiento. Con el país al borde del colapso, tan solo 3 años después de que Allende tomara la posesión de la presidencia, el 22 de agosto de 1973, solo unos pocos días antes del golpe de Estado, la Cámara de Diputados firmó un acuerdo titulado Grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República. Este acuerdo, firmado por 2/3 de la Cámara, la Corte Suprema de Justicia y la Contraloría General de la República, sin buscarlo, pues requerían una solución política, fue el desencadenante para que los militares finalmente tomaran la decisión de dar el golpe de Estado en contra de Allende.
El cambio de actitud de Pinochet con respecto a Allende, además del mencionado acuerdo de la Cámara de Diputados, tuvo también la influencia de varios factores que destacamos a continuación. La presión de los otros comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, especialmente del general Gustavo Leigh, jefe de la Fuerza Aérea, que lo convenció de que el gobierno de Allende era ilegítimo y que había que derrocarlo por la fuerza. La influencia de los sectores más conservadores y anticomunistas del ejército, que lo rodearon y lo aislaron de los oficiales leales a Allende, y que le hicieron ver que su carrera y su prestigio estaban en juego si no se sumaba al golpe. La ambición personal de Pinochet, que vio en el golpe una oportunidad de acceder al poder y de imponer su visión liberal del país, que contrastaba con el proyecto socialista de Allende. La intervención de los Estados Unidos, que apoyó y financió el golpe y que le ofreció a Pinochet respaldo político y económico para consolidar su dictadura, a cambio de alinearse con sus intereses geopolíticos y comerciales. Estos factores hicieron que Pinochet traicionara a Allende, a quien había jurado lealtad y a quien había defendido de los intentos anteriores de golpe de Estado, como el llamado tanquetazo del 29 de junio de 1973. Pinochet pasó de ser el protector de Allende a ser su verdugo, y de ser el jefe del ejército a ser el dictador de Chile. Deja tus comentarios sobre lo que piensas de este episodio y tus propuestas para que podamos desarrollar otros episodios con temas que sean de tu interés. Suscríbete a La Mirada Indiscreta y visita mi página web www.gabinoserrano.com. Allí encontrarás información sobre mis novelas. Nos vemos y oímos en el próximo episodio. Hay un podcast que te lleva al misterio, la mirada indiscreta con su mirar profundo. Gabino Serrano te cuenta lo oculto, arqueología, historia y misterios del mundo. Cada episodio revela secretos ocultos, la mirada indiscreta, desenterrando historias que nadie ha escrito. Descubre arqueología y biografías perdidas. Convierte en misterio cada palabra. La mirada indiscreta, el podcast de verdad. Quédate a escuchar, no querrás parar. La mirada indiscreta hasta el amanecer. La historia contada sin dejar de viajar lo ves.